¿Sabes qué es lo peor que puede pasar en un vestuario del Real Madrid después de firmar un partido perfecto? Que alguien hable más de la cuenta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después del 0-3. De repente, Arber al sofá. Y la chispa, aunque suene sorprendente, la encendió Fede Valverde. Con todo lo que está pasando en el Madrid, como para encima estar recordándote que des like, te suscribas y compartas. Así que vamos a hacer una cosa. Hazlo y seguimos, que el lío es gordo. Vamos a ponernos en situación, porque esto no viene de la nada. El Real Madrid llevaba semanas siendo un equipo irreconocible, perdiendo partidos que no debería perder, con una defensa que parecía un colador y con un Mbappé que, aunque marcaba goles, lucía desconectado del resto del equipo. Cada vez que el Madrid perdía el balón en campo contrario, el equipo quedaba partido en dos. Los defensas corrían hacia atrás como locos, mientras Vinicius y Mbappé se quedaban arriba mirando, esperando a recuperar para salir al contraataque. Eso está muy bien cuando funciona, pero cuando no funciona, lo que pasa es que el centro del campo queda vacío. Los rivales pasan como una autopista por esa zona y luego todo el mundo señala a los centrocampistas y a los defensas como si fueran ellos los culpables de todo. Y ahí está el tema, porque Fede Valverde lleva semanas aguantando esa situación sin decir nada públicamente. Imagínate lo que es correr por tres, tener que cubrir espacios enormes porque los delanteros no replegan, intentar salvar situaciones de peligro una y otra vez, mientras los que están arriba se guardan para cuando toque atacar. Es agotador, física y mentalmente. Pero Fede es de esos jugadores que no se quejan, que corren lo que haga falta, que se dejan el alma en cada pelota, hasta que llega un momento en que las cosas hay que decirlas. Los números no mienten, y si echas un vistazo a las estadísticas de las últimas semanas, verás algo que asusta. En los partidos que el Madrid perdió o empató, Valverde estaba corriendo una media de 12 kilómetros por partido, mientras Mbappé apenas llegaba a los 8 y Vinicius rozaba los 7. Esa diferencia es brutal. Estamos hablando de que el centrocampista uruguayo estaba haciendo casi el doble de trabajo que los delanteros en términos de desplazamiento y esfuerzo físico. Y no solo eso. Cuando miramos los mapas de calor de esos partidos se ve claramente cómo Fede aparecía en todas las zonas del campo, defendiendo en su área, apoyando en ataque, cubriendo bandas, mientras que Vinicius y Mbappé tenían sus mapas de calor concentrados básicamente en el último tercio del campo. Eso genera un desequilibrio tremendo en el equipo, porque el fútbol moderno no funciona así. No puedes tener dos jugadores que solo participan cuando toca atacar. Equipos como el Manchester City de Guardiola, el Liverpool de Klopp en su mejor momento, el Barcelona de la época de Messi con Guardiola, todos esos equipos grandes tenían algo en común, y es que sus delanteros eran los primeros defensores. La presión empezaba arriba, los delanteros robaban balones en campo contrario, no dejaban pensar a los defensas rivales. Esa es la diferencia entre un equipo bueno y un equipo grande. Y Fede lo sabía perfectamente. Había jugado en el Madrid de Zidane, donde Benzema, siendo el 9, era el que más presionaba, el que más corría, el que más trabajaba para el equipo. Había visto a Cristiano Ronaldo, con todos sus goles y su estatus de estrella, bajar a defender a los partidos importantes. Sabía cómo tenía que funcionar un Real Madrid ganador, y lo que estaba viendo en las últimas semanas no se parecía en nada a eso. El problema es que señalar a las estrellas es complicado, en cualquier vestuario, pero especialmente en el Real Madrid, donde los egos son enormes y donde la jerarquía está muy marcada. Fede no es el capitán oficial, no es el que más cobra, no es el que más titulares acapara en los periódicos. Es un trabajador, un currante del fútbol, que se ha ganado su sitio a base de esfuerzo y calidad, pero que no tiene el peso mediático de un Mbappé o de un Vinicius. Entonces, ¿cómo le dices a dos tipos que cobran el triple que tú y que tienen el doble de seguidores en Instagram que tienen que trabajar más? Es una situación delicada, que puede salir muy mal si no se gestiona bien. Pero parece ser que en la semana previa al partido de San Mamés algo cambió. Hubo conversaciones en Valdevedas, reuniones entre los jugadores más veteranos del vestuario, donde se puso sobre la mesa la realidad del equipo. Y Fede Valverde también metió su cucharada en esas conversaciones, no de forma agresiva ni confrontacional, simplemente siendo honesto. Les dijo a las caras lo que luego diría en las declaraciones postpartido. Que cuando ellos trabajaban, el equipo era imparable, que el problema de las últimas semanas había sido precisamente esa falta de compromiso colectivo, que todos tenían que arrimar el hombro. Y esa noche en San Mamés se vio el resultado. Mbappé no solo marcó 2 golazos espectaculares, sino que corrió, presionó, ayudó en tareas defensivas, cerró espacios. Sus números fueron impresionantes. 11 kilómetros recorridos, 8 recuperaciones de balón, 4 duelos defensivos ganados. Vinicius hizo lo mismo. Dejó el ego a un lado y trabajó para el grupo. El brasileño recuperó 6 balones en campo contrario, algo que no se le veía hacer en semanas. El equipo funcionó como una máquina perfecta y el 0-3 fue el resultado de ese compromiso colectivo. Todo el mundo salió de estadio pensando que por fin el Madrid había encontrado su mejor versión, que los problemas se habían solucionado y que a partir de ahí todo iba a ir rodado. La imagen del equipo fue completamente diferente. El Athletic, que es un equipo físico, intenso, que no te deja respirar en su campo, se encontró con un Madrid que le plantó cara de la misma manera. Cada vez que un jugador del Athletic recibía el balón, tenía a 2 otros jugadores del Madrid encima. No le dejaban pensar, le robaban el balón limpio.
Y cuando el Madrid atacaba, lo hacía con una velocidad y una presión demoledoras porque todos los jugadores estaban bien posicionados. El equipo estaba compacto, no había esos huecos enormes que dejaban en los partidos anteriores. Pero entonces llegaron las declaraciones de Fede Valverde después del partido. En zona mixta, con las cámaras delante y aún con la euforia de la victoria, Valverde soltó dos frases que en el momento parecieron normales, pero que si las analizas bien tienen mucha más profundidad de lo que parecen. Primero dijo que en el vestuario antes del partido habían hablado de que los últimos encuentros no salían ni concentrados ni con intensidad, que había que presionar desde el principio y marcar pronto para tener tranquilidad. Hasta ahí todo bien, un análisis normal de lo que había fallado antes. Pero luego vino la bomba. Siempre es bueno ver defender a Vinicius y Mbappé como hoy. Esa frase, dicha así, con esa naturalidad, es en realidad un dardo envenenado, porque lo que está diciendo entre líneas es clarísimo. Antes no defendían, antes no ayudaban, antes se quedaban mirando mientras el resto del equipo sufría, y ahora, que por fin han decidido trabajar para el colectivo, mira que bien funciona todo. Es un mensaje elegante, diplomático si queréis, pero es un mensaje directo a las estrellas del equipo. En el mundo del fútbol, estas cosas se saben interpretar perfectamente. Todos los que estaban escuchando esas declaraciones entendieron perfectamente lo que Fede estaba diciendo. No hacía falta que lo dijera más claros. Estaba reconociendo públicamente que el problema del equipo en las últimas semanas había sido la falta de compromiso defensivo de Vinicius y Mbappé, y que cuando ellos deciden trabajar para el colectivo, el Madrid es imparable. Ahora bien, decir eso después de una victoria por 0-3 en San Mamés, con Mbappé haciendo un partidazo, es arriesgado, porque puedes despertar susceptibilidades, puedes ofender a jugadores que son las estrellas del equipo, puedes generar un conflicto interno justo cuando parece que todo va bien. Pero Fede decidió decirlo de todas formas, y eso dice mucho de su personalidad y de su rol dentro del vestuario. No es el capitán oficial, pero está asumiendo un liderazgo que el equipo necesitaba desesperadamente. Porque hay que entender una cosa importante, el Real Madrid es un vestuario complicado de gestionar. Tienes a Vinicius, que viene de ganar el Balón de Oro, merecidísimo por todo lo que hizo la temporada pasada. Tienes a Mbappé, que llegó como la gran estrella del verano, el fichaje más esperado en los últimos años. Un jugador que cobra una barbaridad de dinero y que vino para ser el líder indiscutible del ataque blanco. Son dos egos enormes. Dos jugadores acostumbrados a ser los protagonistas absolutos de sus equipos. Gestionar eso no es fácil para ningún entrenador, y menos aún cuando las playas no van bien en el campo. Y Xabi Alonso, que es un entrenador novato en el Madrid, aunque haya hecho maravillas en el Leverkusen, se ha encontrado con una situación que le viene grande. No porque no tenga capacidad, sino porque hay dinámicas en ese vestuario que vienen de antes. Problemas que arrastra el equipo desde la temporada pasada y que se han multiplicado con la llegada de Mbappé. Intentar que dos jugadores como Vinicius y Mbappé entiendan que tienen que sacrificarse por el equipo no es tarea fácil, cuando están acostumbrados a que todo el equipo juegue para ellos. Xabi Alonso llegó al Madrid con una filosofía clara: fútbol de posición, presión alta, compromiso colectivo, lo mismo que le funciona en el Leverkusen, donde ganó la Bundesliga invicto, con un equipo que no tenía las estrellas de Madrid, pero que trabajaba como un reloj suizo. Pensó que podría implementar esa misma idea aquí. Pero se encontró con que algunos jugadores no estaban dispuestos a sacrificarse de la misma manera, y ahí empezaron los problemas. Por eso las palabras de Fede Valverde son tan importantes, porque viene un jugador que no es de los que más cobra, que no es de los que más titulares acapara, pero que es fundamental en el funcionamiento del equipo, y dice basta. Dice públicamente que las estrellas tienen que arrimar el hombro como todos los demás. Y eso en un vestuario lleno de egos puede ser un problema muy gordo, o puede ser el punto de inflexión que el equipo necesitaba. Todo dependía de cómo reaccionara en Vinicius y Mbappé a esas palabras. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que pasó después es algo que el club ha intentado mantener en secreto, pero que nosotros hemos conseguido confirmar. Resulta que Mbappé no se enteró de las declaraciones de Fede hasta que el equipo ya estaba de vuelta en Madrid. Durante el viaje en el avión todo fue celebraciones, buen rollo, los jugadores contentos por la victoria. Pero cuando aterrizaron y cada uno cogió su móvil para ponerse al día con lo que se decía del partido, ahí fue cuando Mbappé vio las declaraciones de Valverde. Y según nos cuentan desde dentro del club, Kylian se quedó helado al leer esas palabras. Lo primero que hizo fue volver a leer la frase varias veces para asegurarse de que había entendido bien. Siempre es bueno ver defender a Vinicius y Mbappé como hoy, y lo entendió perfectamente. Esa frase no era un elogio, era una crítica disfrazada. Estaba diciendo que antes no defendían, que antes no trabajaban para el equipo, que el problema de las últimas semanas había sido culpa de ellos. Lo primero que hizo fue llamar a su hermano Ethan, que también está en Madrid, aunque no juega en el primer equipo. Le mandó el vídeo de las declaraciones y le preguntó qué opinaba. Ethan, que conoce perfectamente el carácter de su hermano, intentó calmarlo diciéndole que probablemente Fede no lo había dicho con mala intención, que simplemente estaba analizando el partido. Pero Kylian no lo veía así. Para él era clarísimo que aquello era un ataque directo, una forma de echarle la culpa de los malos resultados anteriores justo en el momento en que él había sido la figura del partido con 2 golazos y espectaculares. Mbappé es un jugador con mucho carácter, acostumbrado a ser líder en todos los equipos donde ha estado.
En el PSG era el jefe indiscutible, el que mandaba dentro y fuera del campo, el que decidía tácticamente muchas cosas junto al entrenador, vino al Madrid con la idea de ser el líder de este proyecto, de tomar el relevo de Benzema, de convertirse en la gran referencia del equipo, y de repente se encuentra con que un compañero, después de un partido en el que él ha marcado 2 golazos y ha sido la figura del encuentro, suelta unas declaraciones que básicamente le están echando la culpa de los malos resultados anteriores justo en el momento en que él había sido la figura del partido. Eso no le sentó nada bien. Según nuestras fuentes, Mbappé llamó inmediatamente a varios compañeros para preguntarles si habían visto las declaraciones de Fede y qué opinaban de ellas. Buscaba apoyo, quería saber si era el único que lo había interpretado así o si todos habían entendido lo mismo. Y lo que le confirmaron es que sí, que todos lo habían entendido igual, que las palabras de Fede eran una crítica clara. Algunos intentaron quitarle hierro al asunto, pero otros le dieron la razón y le dijeron que Valverde se había pasado soltando eso públicamente. Esa noche Mbappé apenas durmió. Estuvo dándole vueltas al tema, releyendo las declaraciones, viendo los vídeos de la entrevista una y otra vez. Se sentía traicionado, de alguna manera. Había hecho caso a lo que le habían pedido los capitanes antes del partido, había trabajado para el equipo, había corrido, había defendido, había sido la figura del encuentro y así se lo agradecían, soltando declaraciones que básicamente decían que antes era un vago que no trabajaba. Al día siguiente, cuando los jugadores se presentaron en Valdebebas para la sesión de recuperación postpartido, el ambiente era tenso. Todo el mundo sabía que algo iba a pasar. Mbappé llegó con ganas de hablar claro y en cuanto vio a Fede Valverde se dirigió directamente hacia él. No fue algo discreto ni tranquilo, fue directo en medio de las instalaciones con varios compañeros que se dieron cuenta inmediatamente de que aquello iba a ser una conversación tensa. Los primeros en darse cuenta fueron Modric y Carvajal, que estaban cerca. Se miraron entre ellos con cara de preocupación porque sabían perfectamente lo que iba a pasar. Intentaron acercarse disimuladamente para estar cerca por si hacía falta intervenir, pero no tanto como para que la conversación fuera completamente privada. Varios jugadores pudieron escuchar perfectamente lo que se estaban diciendo. Mbappé le preguntó directamente qué había querido decir con eso de que era bueno verles defender a Elia Vinicius. ¿Estás diciendo que antes no defendíamos? ¿Que estás echándonos la culpa de los malos resultados anteriores? Le soltó mirándole fijamente a los ojos. Y aquí viene lo mejor. Porque Fede Valverde, en lugar de suavizar la cosa o de decir que había sido mal interpretado, se mantuvo firme en lo dicho. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Antes no defendíais como ayer y eso nos está costando partidos, le respondió, sin pestañear ni bajar la mirada. Esa respuesta que abrió todavía más a Mbappé. Porque una cosa es pensar que tu compañero te ha lanzado un dardo indirecto y otra muy distinta es que te lo confirme a la cara sin ningún tipo de arrepentimiento. Mbappé dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con Fede y subió el tono de voz. Yo marco goles, esa es mi función en el equipo. He marcado 23 goles esta temporada. Fui el máximo goleador del PSG las últimas 6 temporadas. He ganado un mundial con Francia. Yo sé cuál es mi trabajo. He marcado 2 ayer, he sido la figura del partido y ¿tú qué? Tu rendimiento ha bajado una barbaridad en las últimas semanas y ayer por poco nos meten un gol por tu culpa cuando perdiste un balón tonto en medio del campo. Le respondió Mbappé con rabia contenida. Ahí la cosa se puso realmente fea, porque Fede no es de los que se quedan callados cuando le atacan, y menos cuando siente que tiene razón. Le respondió que él corría por 3 mientras otros se quedaban mirando, que su rendimiento había bajado precisamente porque tenía que cubrir espacios enormes por la falta de trabajo defensivo de los delanteros, que estaba cansado, es el que ponía el cuerpo partido tras partido, mientras las estrellas solo pensaban en lucirse cuando tocaba atacar. Los números están ahí. Mira los mapas de calor de los últimos partidos y verás dónde estoy yo y dónde estás tú. Yo aparezco en todas las cosas del campo mientras tú apenas pasas del medio campo cuando no tenemos el balón. Le espetó Fede sin achicarse. Mbappé dio otro paso hacia Fede y por un momento pareció que la cosa iba a terminar mal. No me hables de números, no me hables de mapas de calor. Yo hago mi trabajo, yo marco goles, que es lo que me han traído a qué hacer. Si tú no puedes con tu posición, eso es tu problema, no el mío. Le respondió Mbappé ya claramente enfadado. La conversación subió de tono hasta el punto de que varios jugadores tuvieron que acercarse para intentar calmar la situación. Modric fue uno de los primeros en intervenir, poniéndose entre los dos e intentando poner paz, recordándoles que acababan de ganar un partido importante y que eso era lo que tenía que importar. Carvajal también se acercó y agarró a Mbappé del brazo intentando llevárselo de ahí, pero tanto Mbappé como Fede estaban demasiado calientes como para escuchar. «Suéltame, Dani, esto lo tengo que solucionar con él», le dijo Mbappé a Carvajal sin apartar la mirada de Fede. Valverde tampoco se movía, plantado en su sitio sin ninguna intención de dar su brazo a torcer. Yo no me voy a callar lo que pienso, si hay que decir las cosas se dicen. Este equipo funciona cuando todos trabajan, no cuando unos corren y otros miran, insistió Fede. Fue entonces cuando apareció Xabi Alonso, que se había enterado por algunos jugadores de lo que estaba pasando. El entrenador venía casi corriendo desde su despacho con cara de preocupación, se metió directamente entre los dos con autoridad
y les ordenó que se fueran cada uno a su casa a descansar y a reflexionar. No quiero escuchar ni una palabra más. Os vais los dos ahora mismo a casa. Ya hablaremos esto con calma en los próximos días, pero ahora mismo os quiero fuera de aquí. Les dijo Xavi como en tono que no admitía réplica. Les recordó que lo importante era el resultado de ayer y la imagen que dieron como equipo, que tenían que quedarse con eso y dejar que los ánimos se enfriaran. Entiendo que hay tensión, entiendo que hay cosas que no gustan, pero esto se habla en mi despacho con tranquilidad, no en medio de Valdebebas con todo el mundo mirando. Así que ahora mismo os vais a casa, descansáis, reflexionáis y mañana hablamos tranquilamente los tres, les dijo Xavi, antes de mandarle literalmente a sus casas con un gesto que dejaba claro que no había más discusión. Y aquí estamos ahora, con un Real Madrid que acaba de ganar 0-3 en San Mamés, con un Mbappé que hizo su mejor partido de la temporada, con un equipo que por fin mostró la versión que todos esperábamos ver, pero con un vestuario que está que arde por dentro. Porque lo que pasó entre Mbappé y Valverde no es algo que se olvide de un día para otro. Son dos jugadores fundamentales para el equipo que han tenido un enfrentamiento directo y eso deja secuelas. Ahora la pregunta es cómo va a gestionar Xabi Alonso esta situación. Porque tiene varios problemas encima de la mesa que tiene que resolver rápido. Por un lado está el ego de Mbappé, que ha sido tocado y que probablemente sienta que ha sido señalado injustamente. Es un jugador que cobra una barbaridad, que vino como la gran estrella, que marcó 2 goles en San Mamés y que de repente se ve criticado por un compañero que básicamente le está diciendo que no trabaja lo suficiente para el equipo. Eso duele en el orgullo de cualquier futbolista de élite. Por otro lado está Fede Valverde, que ha dado un paso al frente, asumiendo un rol de liderazgo que el equipo necesitaba, pero que puede generarle problemas. Porque en un vestuario de estrellas, cuando un jugador que no es de los más mediáticos se atreve a criticar a los cracks, se arriesga a quedarse aislado. Si Mbappé decide cerrar filas con Vinicius y empezar a generar mal ambiente contra Fede, la situación puede ser muy complicada de gestionar. Según nuestras fuentes, Xabi Alonso pasó toda la tarde del día siguiente reunido con diferentes jugadores, intentando entender exactamente qué había pasado y cómo podía solucionarlo. Primero habló con Modric, que como capitán y veterano del vestuario tiene una visión completa de la situación. Luka le explicó que el problema viene de lejos, que no es solo de ahora, que hay tensiones en el vestuario desde que llegó Mbappé, porque el francés vino pensando que iba a ser líder indiscutible, pero se encontró con que hay otros jugadores con mucho peso, como Vinicius, como él mismo, como los otros capitanes. Después habló con Carvajal, que le dio una versión parecida, pero añadió algo importante, que Fede Valverde está muy quemado porque lleva toda la temporada siendo el pulmón del equipo, el que más corre, el que más se sacrifica y siente que no tiene el reconocimiento que merece, que ve cómo todas las portadas son para Mbappé o para Vinicius, mientras él hace el trabajo sucio sin que nadie lo valore, y que las declaraciones fueron su forma de pedir ese reconocimiento y de dejar claro que sin su trabajo el equipo no funciona. Xavi también habló con algunos de los jugadores más jóvenes, como Jude, que tiene buena relación tanto con Mbappé como con Valverde. Jude le contó que el vestuario está dividido, que hay jugadores que apoyan a Fede porque piensan que tiene razón y que era necesario decir lo que dijo, y otros que piensan que se pasó y que no era el momento ni la forma de soltar esas declaraciones. Pero también hay que ver el lado positivo de todo esto. A veces los equipos necesitan estas crisis internas para crecer, para establecer jerarquías claras, para que quede claro cuáles son las reglas del juego. El Real Madrid llevaba semanas siendo un equipo blando, sin carácter, sin esa garra que siempre le ha caracterizado. Y quizás lo que está pasando ahora, por muy feo que parezca, es exactamente lo que necesitaba para despertar. Porque la realidad es que Fede Valverde tiene razón en lo que dice. El Madrid no puede funcionar con dos jugadores que no defienden. El fútbol moderno exige que todos los jugadores trabajen en todas las fases del juego. Miremos a los grandes equipos de Europa ahora mismo. El City de Guardiola tiene a Haaland corriendo como un loco en defensa, a pesar de ser el máximo goleador. El Arsenal de Arteta tiene a Seca trabajando defensivamente tanto como en ataque. El Bayern tiene a Kane replegando constantemente. No puedes tener dos tipos arriba que solo piensan en atacar mientras el resto del equipo se mata corriendo. Y San Mamés demostró que cuando Mbappé y Vinicius deciden trabajar para el colectivo, el equipo es bestial. Ese es el camino, y todos lo saben. El problema es que para que eso funcione a largo plazo, Mbappé y Vinicius tienen que aceptar ese rol. Tienen que entender que defender no es humillarse, que trabajar para el equipo no significa renunciar a ser estrellas. Al contrario, las verdaderas estrellas son las que hacen mejores a sus compañeros, las que se sacrifican cuando hace falta, las que entienden que el éxito colectivo está por encima del brillo individual. Messi lo entendió en el Barcelona de Guardiola, cuando tuvo que cambiar su forma de jugar para adaptarse al equipo. Cristiano lo entendió en el Madrid de Zidane, cuando dejó de jugar de extremo para ser un delantero centro más posicional. Los grandes jugadores son los que se adaptan, no los que exigen que todo el equipo se adapte a ellos. Y ahí es donde entra la gran duda. ¿Están Mbappé y Vinicius dispuestos a asumir ese rol? ¿Van a aceptar que tienen que correr más, defender más, trabajar más?
¿O van a trincherarse en su posición de estrellas y seguir pensando que su única obligación es marcar goles? De la respuesta a esas preguntas depende el futuro de este Real Madrid. Xabi Alonso tiene que tomar decisiones difíciles en los próximos días. Tiene que dejar claro quién manda en ese vestuario. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué se espera de cada jugador? No puede permitir que esta situación se pudra por dentro, porque entonces el equipo explota. Pero tampoco puede ponerse completamente del lado de Valverde y enfrentarse a sus dos estrellas, porque entonces se arriesga a perder el vestuario. Es una línea muy fina la que tiene que caminar. Según nos cuentan, la reunión que tiene prevista para los próximos días con Mbappé-Valverde va a ser determinante. Xavi tiene que mediar entre los dos. Tiene que hacer entender a Mbappé que las críticas de Fede no son personales, sino que buscan mejorar al equipo. Y al mismo tiempo tiene que hacerle ver a Fede que hay formas y formas de decir las cosas. Que igual no era necesario soltarlo todo en declaraciones públicas, pudiendo haberlo gestionado internamente. Lo que está claro es que algo ha cambiado en el Real Madrid. La victoria en San Mamés no fue solo un resultado deportivo. Fue una declaración de intenciones. El equipo demostró que cuando todos trabajan, cuando todos se sacrifican, es prácticamente imparable. Y las palabras de Fede Valverde, aunque hayan generado este conflicto interno, eran necesarias. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que poner el tema encima de la mesa, porque seguir callando y seguir perdiendo partidos por el mismo problema no era una opción. Ahora veremos cómo evoluciona todo esto. Si el enfrentamiento entre Mbappé y Valverde fue solo un arrebato del momento que se solucionará con una conversación tranquila, o por el contrario, es el inicio de una guerra interna que puede destrozar la temporada del Madrid. Los próximos partidos van a ser fundamentales para ver hacia dónde se inclina la balanza. Y sobre todo, el próximo partido en el Bernabéu va a ser una prueba de fuego. Todos los ojos estarán puestos en Mbappé y Valverde para ver cómo interactúan en el campo, si se celebran los goles entre ellos, si hay gestos de complicidad o, por el contrario, se ignoran completamente. Lo que no puede pasar es que este conflicto haga que el equipo vuelva a las andadas. No puede ser que después de haber encontrado la fórmula del éxito en San Mamés, donde todos trabajaron y todos se sacrificaron, se vuelva al Madrid de las últimas semanas, donde unos corren y otros miran, porque ese Madrid no gana nada. Ese Madrid no compite por títulos. Ese Madrid es un equipo mediocre, disfrazado de grande por los nombres que tiene en la plantilla. La temporada está en un punto crítico. El Madrid tiene que decidir qué quiere ser. Si quiere ser un equipo de estrellas individuales que brillan por separado, pero que no gana nada colectivamente, o si quiere ser un verdadero equipo donde todos reman en la misma dirección y los egos quedan en segundo plano. Y esa decisión no la puede tomar solo Xabi Alonso desde fuera. Tiene que salir del propio vestuario, de los propios jugadores. Fede Valverde ha lanzado el primer dardo. Ha abierto el debate. Ha puesto el dedo en la llaga. Ahora tiene que haber respuestas. Y no solo de Mbappé y Vinicius, sino de toda la plantilla. Porque en un vestuario, cuando hay un conflicto como este, todos tienen que posicionarse de alguna manera. O apoyas a uno o apoyas al otro. La neutralidad total es casi imposible. Y según nos cuentan, ya hay bandos formándose dentro del vestuario. Los jugadores más veteranos, los que llevan años en el club, tienden a apoyar a Fede porque saben que tiene razón y que esa mentalidad de trabajo es la que ha hecho grande al Madrid históricamente. Los jugadores más jóvenes o los que llegaron hace poco están más divididos. Algunos apoyan a Mbappé porque entienden la presión que tiene como gran estrella del equipo. Lo que está claro es que Xabi Alonso tiene que actuar rápido y con firmeza. No puede dejar que esta situación se enquiste porque entonces el vestuario se rompe definitivamente. Tiene que sentar a todos en una sala, que dejar que cada uno diga lo que piense, que se vacíen todos y luego establecer unas normas claras que todos tienen que cumplir sin excepciones. Porque en el fútbol moderno no hay estrellas por encima del equipo. No hay jugadores intocables que puedan saltarse las reglas. Todos tienen que trabajar, todos tienen que defender, todos tienen que sacrificarse. Y el que no esté dispuesto a hacerlo, por muy bueno que sea, no puede formar parte de un proyecto ganador